Ecosistemas acuáticos. Son aquellos en los que los animales y plantas viven o se relacionan con seres vivos en el agua. Dependiendo del tipo de agua, podemos definir distintos tipos de hábitat acuáticos, de agua dulce y de agua salada. Si tomamos en cuenta otros factores abióticos, podremos subdividirlos. Agua dulce, aguas estancadas, aguas que corren. Agua salada, costa, mar poco profundo y mar profundo. Los distintos vegetales y animales de cada uno de ellos tienen características especiales que les permiten adaptarse a su hábitat. No debemos olvidar que para hablar de un ecosistema es necesario que existan componentes bióticos y componentes abióticos, que entre todos harán que se mantenga el equilibrio ecológico de esa comunidad. ¿Cuáles son los componentes abióticos del ecosistema acuático? El sol, el aire, espacio geográfico, relieve, agua, material en suspensión que contienen las aguas y su grado de salinidad, la temperatura, el clima y la presión. ¿Cuáles son los componentes bióticos? Los productores son los vegetales, los consumidores son los animales y los hay de primer orden, zooplancton y de órdenes superiores como los moluscos, estrellas, peces, etc. Los descomponedores son los hongos y las bacterias. Las cadenas alimentarias. El fitoplancton sirve de alimento al zooplancton. El zooplancton sirve de alimento a los peces pequeños y a las ballenas. Los peces pequeños sirven de alimento a los más grandes. Los restos de las plantas y animales sirven de alimento a los hongos y a las bacterias. Los hongos y las bacterias actúan como alimento para plantas verdes. Los hábitats de agua dulce se pueden dividir en dos. Los de agua quieta o lénticos, como lagos, pantanos, estanques, charcos, cenotes, lagunas, y los de agua corriente o lóticos, como los ríos, manantiales y arroyos. Ecosistemas lénticos. En los ecosistemas lénticos se presentan tres zonas. La zona litoral, que se refiere a la región de agua somera, en donde la luz penetra hasta el fondo. La zona limnética es la zona de agua abierta hasta la zona de penetración de la luz. La zona hasta donde se alcanza la penetración eficaz de la luz se denomina nivel de compensación. Los organismos presentes son de plancton y nécton. Y la zona profunda, que es la zona en donde no penetra luz solar. Ecosistemas lóticos. Hay dos zonas principales. Zona de rabiones o región de agua somera con fuerte velocidad de corriente. Los organismos presentes son organismos bénticos fuertemente adheridos al sustrato y los que son vigorosos nadadores. Y la zona de charco. En esta región hay mayor profundidad, la velocidad de la corriente es más reducida y es favorable para la sedimentación. Estuarios. Los estuarios son zonas de transición donde se mezcla el agua dulce proveniente de un río y el agua salada de un ecosistema marino, con una salinidad entre dulce y salada. En las zonas templadas tienden a formar marismas y en zonas tropicales dan origen a manglares. Como es el caso de algunos estuarios, estas áreas son muy ricas en nutrientes debido a los depósitos de sedimentos y los organismos vivos. Estas características permiten que se presenten una gran diversidad de ambientes o hábitats muy específicos. Los organismos característicos de los estuarios se han desarrollado adaptaciones especiales frente a las mareas y grandes variaciones de salinidad que permite aprovechar los beneficios de estas zonas. Fauna. Por la diversidad y complejidad de hábitats que se encuentran en los estuarios, son múltiples las especies que usan estos ecosistemas durante todo un ciclo de vida o parte de ellos. Entre estos se encuentran gran variedad de moluscos, crustáceos y peces más comunes como los bagres marinos. Las aves están representadas por las garzas nocturnas, piqueros, cormorán y el pelícano, entre otros. Los pequeños animales del tamaño de una cabeza de alfiler que están suspendidos en el agua constituyen el zooplancton, presente en el agua durante la noche. Tienden a esconderse en las partes bajas y oscuras del ecosistema durante el día. El zooplancton come fitoplancton y materia orgánica en suspensión, sirviendo a su vez de alimento a pequeños peces, principalmente peces del grupo del arenque, incluyendo sardinas, anchoas, sabalo, etc. Comen el zooplancton y algo de fitoplancton. Flora. En los estuarios existe una flora diversa, caracterizada por vegetación acuática como el junco, enea y bijao. Otro tipo de vegetación representativa de estos ambientes son los manglares.
los cuales se pueden definir como asociaciones arbóreas siempreverdes que crecen a lo largo de costas protegidas en los trópicos del mundo. Las características comunes de los árboles de mangle son su adaptación a suelos húmedos, expuestos a condiciones salinas y a inundación periódica de mareas. Para esto, los mangles han desarrollado raíces aéreas formadas por estribos que les permiten fijarse al suelo. Este último es de consistencia blanda y lodosa, ayudando a su estabilidad. Ecosistemas marinos. Los ecosistemas marinos están dentro de los ecosistemas acuáticos, incluyen los océanos, mares y marismas, entre otros. La vida surgió y evolucionó en el mar. En el medio oceánico, la luz penetra en el agua tan solo a unos 200 metros. A mayor profundidad, hay oscuridad absoluta. A la zona iluminada del mar se le denomina región fótica, a la zona oscura región afótica. Los océanos cubren aproximadamente el 70% de la superficie terrestre. En ellos los factores físicos dominan la vida, y son corrientes, olas, salinidad, temperatura, intensidad de iluminación, presión, mareas. Los ecosistemas marinos siguen un equilibrio basado en la interacción de los factores bióticos y abióticos. Las cadenas tróficas comienzan con los autótrofos más pequeños y acaban con los animales más grandes. Los mares se formaron con el enfriamiento del planeta, cuando el vapor se condensó sobre una superficie. El agua superficial le fue añadida agua que emanaba del interior del planeta. En un principio contenía muchas sustancias disueltas: cloro, bromo, yodo, boro y nitrógeno. Con el tiempo y el desgaste de las rocas, más sustancias se diluyeron, volviendo los océanos cada vez más salados. Gusanillos fosforescentes, medusas, cangrejos nadadores e infinidad de pequeños camarones denominados zooplancton permanente y las larvas de cangrejo, de estrellas de mar, de gusanos y moluscos denominados zooplancton temporal. Cada integrante de la masa flotante devora algas o animalillos. Juntos forman el plancton, un caldo viviente errante que es alimento de muchísimos animales mayores. Algunos de ellos sencillamente lo devoran desde el fondo de las aguas no muy profundas, por medio de tentáculos como las anémonas o de brazos plumosos, o como los percebes, o por medio de filtros en su cuerpo como las tridacnas y ascidias. Los océanos tienen también variedad de ambientes distintos. Los arrecifes de coral son comparados con las selvas, pues hay una muy abundante variedad de especies, y al igual que en las selvas se debe a las condiciones óptimas, por una parte, como es el abundante oxígeno, por el golpear de las olas en el arrecife, abundante luz por su proximidad a la superficie y a temperatura cálida y constante, y a la durabilidad de estas condiciones, pues se ha establecido que muchos arrecifes son aún más antiguos que las propias selvas, más de 200 millones de años de antigüedad. Los corales parecen árboles ramificados en el fondo marino, pero en realidad son estructuras calizas, que se van superponiendo unas a otras durante su crecimiento. Cada una de las pequeñas ramitas externas contiene un pólipo que él mismo ha creado. Los corales proporcionan mucho alimento y guarida a multitud de animales. Las profundidades oceánicas esconden muchas sorpresas. Desde que hay máquinas capaces de explorarlas, se han descubierto más de 2000 especies distintas. Las condiciones allí son muy difíciles para cualquier animal o vegetal no acostumbrado. Presiones altísimas, ausencia total de luz, muy poco alimento y muy baja densidad animal. Los cuerpos muertos que van cayendo se desintegran, y mientras más abajo, más lentamente caen, y también más descompuestos por la presión. Más de la mitad de las especies abisales tienen luz propia, producto de la actividad de bacterias que albergan en alguna zona de su cuerpo, frecuentemente debajo de sus ojos o en la barriga. Son capaces de apagar sus luces disminuyendo el flujo sanguíneo hacia las bacterias o cubriéndolas con alguna sustancia opaca. Las presiones abisales son tan fuertes que no solo la materia orgánica se desintegra en fosfatos y nitratos, sino también la cáliza. En el fondo se encuentran únicamente los materiales orgánicos más resistentes: caparazones de sílice, huesos de oído de ballena, mandíbulas de calamares o dientes de tiburón.